Bueno, vamos a pasar a la sección académica de nuestra sesión ordinaria. Dicen que no hay profetas en propia tierra, pero aquí tenemos a dos profetas que que ya son conocidos entre nosotros. Los invitaré a pasar y en lo que pasan diría unas palabras. La doctora Minerva Gómez Flores, conocidos de todos, el doctor Mario Maya Guerra. Bienvenidos. Ellos fueron pioneros en el uso de biológicos en psoriasis. Ya tienen pues más de 3 décadas usándolos y están compartiendo con nosotros este gran tsunami que viene de nuevas moléculas, nuevos biológicos de dermatosis crónicas, psoriasis, dermatitis atópica, alopecia areata, hidradenitis supurativa. Y cada vez nos obliga más a los dermatólogos conocer los mecanismos de acción, porque en un futuro mediano lo vamos a estar viendo en todas las farmacias. Como cada vez hay más oferta, va a ser más alcanzable para nuestros pacientes, y ahí es donde vamos a tener el diferencial de los dermatólogos en frente de otras especialidades. Entonces tenemos que estar al tiro con esto. Es algo que este tipo de sesiones académicas nos nutren. Agradezco a todos ustedes, miembros, residentes, amigos, y a todos los que nos acompañan en línea para que se nutran con esta sesión académica, y con gusto le cedo la palabra a la doctora Minerva. Muchas gracias, buenas noches. Creo, Mario, en nombre tuyo también agradecemos esta invitación. Lo de profetas, bueno, vamos a ver, al menos miembros comprometidos como ustedes. Y bueno, pues también muchas gracias a nuestro sponsor del día de hoy. Y vamos a hablar así temas muy puntuales. Ya vieron que tenemos una agenda, tenemos que ajustarnos a ellos. Y como punto especial vamos a referirnos, ¿iba a tener algún señalador? Bueno, hemos visto, ustedes lo han visto todos, nosotros hacemos tratamientos con biológicos ya desde hace un buen tiempo. ¿Cómo ha ido el desarrollo, en especial con psoriasis, que ha sido la enfermedad pues como blanco para esto, ¿no? Y cómo se han ido desarrollando todas esas terapias biológicas, y viene mucho más, o sea, todas las pequeñas moléculas, nuevas indicaciones. Entonces, afortunadamente, contamos nosotros con eso para nuestros pacientes. Y la historia de los biológicos, pues si hablamos un poco de las citoquinas, pues han ido como que de las citoquinas que son efectoras hacia las que son reguladoras, ¿no? Y eso ya lo conocemos en clases inclusive pues de inmunología sencillas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cómo lo adelanto? Perdón, así nada más. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir estos pasos. Voy a hablar unas cuantas palabras del papel de la interleucina 23 y lo que significa bloquearlo para beneficio de en este caso de psoriasis. El doctor Mario Amaya va a hablar de la eficacia y seguridad en vida real de uno de estos agentes que viene siendo el Guselkumab, Trenfia, y luego vamos a presentar algunos casos clínicos que queremos compartir con ustedes, y obviamente que sus opiniones también serán muy importantes para nosotros. Muy bien. Ups. Se está moviendo solo. Bueno, aquí nos detenemos. Tenemos que esta interleucina, conocemos perfectamente bien que tiene dos. Hay más células que la producen, no es exclusiva, pero las principales son las células dendríticas mieloides de la molécula CD11C, y te acordarás, Mario, que efalizumab bloqueaba CD11A, ¿no? Ahora lo veo, pero no lo describían así, ya no está más en el mercado desde el 2009. Y tenemos también, a ver si esto… no, pero si la regresamos, por favor. Quería yo señalar por aquí.
Tenemos otras más de estas células dendríticas, unas TIP, que esas producen factor de necrosis tumoral alfa, y entonces vemos que esa es la parte de la inmunidad de tipo innata, porque eso es lo que pasa en la psoriasis, ya lo conocen especialmente ustedes, los residentes, mis compañeros, que la primera fase que se activa en la respuesta de psoriasis es precisamente la innata, para luego hacer un giro con lo que corresponde ya a la inmunidad adaptativa. Y es producido especialmente por los queratinos. Ay, ¿qué hago? ¿Lo regresan, por favor? La otra anterior. Muy bien. Por queratinocitos que son capaces de sintetizar esta interleucina que es específica de la piel. Si me pasan la siguiente mejor para no equivocarme yo aquí. Muy bien. Creo que todos conocemos este esquema que a mí me parece muy interesante del doctor Papp y de la doctora Guderham, que publicaron en el 2018 en el Journal de la Academia Europea. Este esquema que me parece así muy sencillo, donde está una célula dendrítica, está una célula T que va a aprender qué hacer con esto, y una vez que ¿lo regresan, por favor? La anterior, por favor. Aquí está. Va a poder echar a andar cualquiera de estas vías. En especial, la que está activada en psoriasis es cuando esta interleucina 23, y aquí ya empezaría, mande. ¿Con este para avanzar? ¿Sí? Gracias. ¿Qué sería la vía? Actualmente, si les preguntan en un examen a ustedes, bueno, ¿cuál es la vía que está activada en psoriasis? Van a responder seguramente la vía de interleucina 23 e interleucina 17, que sería la citoquina efectora. Si lo hiciera acá en menor grado con TH2, pues aquí tendríamos todas las reacciones de tipo asma, alergias, etcétera. Y en la respuesta TH1, que también se echa a andar en un inicio, pues entonces tendríamos liberación de citoquinas efectoras, como son el factor de necrosis tumoral alfa, y que son contra las primeras que se hicieron o se manufacturaron los primeros biológicos. Muy bien. ¿Qué hace la interleucina 23 en la psoriasis? Promueve y estimula células patogénicas TH17, porque pues no todas las células van a ser patogénicas. En este caso, cuando está activada, lo va a hacer. También causa degranulación de los mastocitos, que sabemos que también tienen un factor patogénico no tan importante como interleucina 23, pero también lo tiene, especialmente formación de esas células TH17 y T22 de memoria, que esas son las que nos dan problemas y que hay muchos estudios donde reportan, tienes una placa aparentemente inactiva de psoriasis, pero ¿sabes qué? Que ahí hay células T de memoria. Ya se empiezan a reportar también en pacientes súper respondedores, es decir, los que alcanzan PASIs muy rápido en las primeras semanas, o personas que ya verdaderamente no vuelven a tener psoriasis, en que esas células de memoria que están localizadas en la epidermis desaparecen. Y también estimula células CD8 positivas que producen interleucina 17 alfa. Bueno, entonces, actualmente tendríamos este esquema. Aquí tenemos estos queratinocitos, los factores que ustedes quieran, que si genes, que si estrés, que si tabaco, etcétera, bacterias, virus, van a estimular a estos queratinocitos. Aquí viene la parte innata con liberación de esta citoquina de factor de necrosis tumoral alfa y va a dar a la célula dendrítica. Y aquí en la célula dendrítica, lo que ya comenté, que va a redundar en esta liberación de interleucinas 17 A, F y también otra vez el factor de necrosis tumoral alfa, y va a reclutar polimorfonucleares y va a ocasionar la proliferación queratinocítica. ¿Cuáles son hechos que conocemos? Ya hablamos de los dos principales tipos de citocinas, las que regulan, las que son efectoras. Las reguladoras serían las de arriba arriba, es decir, las que empiezan la respuesta, y las que van a hacer esa orden pues serían arriba abajo, como serían interleucinas 17. Sabemos que en la psoriasis, en las placas de psoriasis, hay marcadores elevados, hay una expresión elevada de genes que codifican para la interleucina 23 con sus dos subunidades. Sabemos también que en salud esta interleucina 23
es muy importante. Mantiene la inmunidad cutánea contra infecciones bacterianas y micóticas a través de esta misma vía. Y, ojo, revierte la patogenicidad de las células T. Algunas de estas células T de memoria son patogénicas y van a sintetizar estas citoquinas que son proinflamatorias. En la salud, estas células TH17 regulan respuestas inmunes protectoras, promueven muerte bacteriana, remueven bacterias y hongos patógenos. Entonces tenemos que conocer cuál es la parte patogénica y cuál es la parte que nos protegen. Por algo la tenemos como síntesis en los sistemas de respuestas inmunes. Interleucina 23 también es un hecho que estimula la síntesis de interleucina 17 por polimorfonucleares y células asesinas naturales, y es importante también señalar que esta interleucina es producida por otras células independientes de la interleucina 23. Ya no los voy a aburrir más con esto, pero las diferencias, esta sería una citoquina efectora y la interleucina 23 una citoquina regulatoria. Y este esquema que ya hemos visto mucho, en donde esta célula dendrítica, estimulada por diferentes factores, va a echar a andar estos mecanismos que ya mencionamos, y ustedes saben que hay un biológico que bloquea interleucina 12, interleucina 23, porque se demostró precisamente esto, que había estas subunidades, acuérdense que comparten una de ellas, expresadas más, pero luego también se dieron cuenta que interleucina 22 tenía muchos factores de protección y que la que estaba presente, que era la subunidad 40, pero también esta la tiene, ¿no? Entonces, y luego aquí ya se echa a andar la parte adaptativa con lo que ya conocemos y que resulta en esta proliferación de los queratinocitos. Por aquí también señalados los principales biológicos desarrollados y los sitios en donde se bloquean. ¿Qué ventajas tenemos al bloquear esta vía de la interleucina 23 en su subunidad P19? No en la P40, sino en la P19 mencionaremos algunas. El bloqueo selectivo de esta subunidad 19 también tiene beneficios potenciales sobre el bloqueo de la subunidad P40, que son compartidas por interleucina 12 y la 23. La otra de la interleucina 12 es la 35. La interleucina 12 es esencial para dirigir la diferenciación de los helpers tipo 1, por lo tanto respuesta inmune a patógenos infecciosos, es decir, mejor no moverle a esa, porque pudiéramos tener el riesgo de tener una mayor posibilidad de tener alguna infección micótica o de otro tipo. Muchos procesos inmunológicos del huésped pueden funcionar si la interleucina 12 permanece intacta, incluso cuando la interleucina 23 se encuentra bloqueada. Muy bien. Esta interleucina 23 se va por TIC2, porque no es nada más así, sino que luego ya dentro de la célula por TIC2 y por STAT3. Y si vemos estas vías, ¿qué es lo que cada una va a estar regulando? Pues entonces vamos a tener que, si por ejemplo aquí tendríamos si esa de la 17, si nosotros bloqueamos esto, tendríamos mayor posibilidad de desarrollo de infecciones micóticas o bacterianas. En cambio, acá dejamos libre todo esto y eso sería una de esas ventajas. Resumido, alguno de estos beneficios: es seguro en enfermedad inflamatoria intestinal. Recordar que interleucina 17 promueve la estabilidad y el estado de salud de las mucosas, en especial de la mucosa intestinal. Se conserva respuesta inmune para infecciones por micobacterias, disminuye el riesgo para tener una infección por cándida. Importantemente también disminuye las células T de memoria en la piel, esas que siguen presentes por ahí. No altera la producción de linfocitos TH17 por linfocitos innatos, es decir, esos que todavía no están programados para una respuesta, y esto es muy importante. Y también la normalización de genes que están sobreexpresados en psoriasis. Entonces, todo eso representa una ventaja. Eso es lo mío, Mario. Le doy ahora la palabra al doctor Mario Amaya. Esto es para con este adelante y con este atrás. Esto es para señalar, adelantar
Y el rojo trasero. Bueno, gracias a colegio, gracias a Janssen por la invitación y voy a hablar un poquito más en cuanto a etiopatogenia de psoriasis en general y del guselkumab. Perdón. Estos son los conflictos de interés, es lo que nos pide el laboratorio que pongamos ahí en las presentaciones. Y bueno, quiero empezar diciendo que la psoriasis está dentro de un espectro que se llama enfermedad psoriásica, la cual incluye tanto la artritis, ya sea periférica, axial, como enfermedad intestinal inflamatoria, la uveitis, etcétera. Entonces, es muy importante siempre a un paciente de psoriasis tratarlo conjuntamente con otras especialidades para descartar otro tipo de situaciones que puedan presentar. Como comentó Minerva, para no hacernos bolas, en realidad, en cuanto a la etiopatogenia de la psoriasis, existen 3 ciclos inflamatorios importantes. Ya comentó Minerva acerca de la interleucina, de la vía de la interleucina 17 y 23, la cual es el círculo más grande, que es la principal. Está el círculo inflamatorio del factor de necrosis tumoral o del interferón y de la interleucina 36, que es la importante en psoriasis pustulosa. Entonces, estos son los 3 ciclos inflamatorios más importantes en psoriasis. Si nosotros vemos a la inflamación como una cascada, tenemos que la interleucina 23 es la que va a desencadenar todo el proceso inflamatorio en la psoriasis, que está aquí arriba, va a actuar sobre los linfocitos T, los va a transformar a TH17 activos inflamatorios y los TH17 pues obviamente van a liberar interleucina 17A principalmente y la F también, la cual es importante, la interleucina 17F tiene un 50% de homología inflamatoria o de actividad inflamatoria de la interleucina A, de la 17A. Entonces también es importante, de ahí que viene otro biológico que inhibe, que es una inhibición dual de interleucina 17A y F. Y entonces estas interleucinas van a actuar sobre los queratinocitos y va a provocar toda la serie de inflamación que ya conocemos. Aquí tenemos a los biológicos que van a actuar en cada paso del proceso inflamatorio, donde tenemos al SECO y al ICSE, que son 17A. Tenemos al brodalumab, que es 17, pero sobre el receptor. Y tenemos al bimekizumab, que viene ya próximamente en México, que es 17A y F, es un biológico dual. Y del otro lado tenemos a la vía de los TH1, que ahí incluye pues, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Y si se fijan, el cuadrito de la 17 es más grande que el del interferón y del factor de necrosis tumoral, ya que es más importante el proceso inflamatorio que va a provocar la vía de la interleucina 17 y 23. En relación a las comorbilidades en psoriasis, tenemos que las principales pues, va a ser la artritis psoriásica, que es para mí es la principal comorbilidad que pueden presentar los pacientes con psoriasis, y el riesgo cardiovascular. La psoriasis ya no se considera una enfermedad de los sanos, es una enfermedad inflamatoria sistémica que el paciente con psoriasis severa tiene un gran riesgo cardiovascular de tener infartos a edad temprana. Entonces es muy importante también valorar las comorbilidades y en el tratamiento siempre hay que incluir, tratar también las comorbilidades para que mejore el paciente integralmente. Y estas son las comorbilidades así en general: malignidades, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedades hepáticas, renales, etcétera. Bueno, esto ya lo voy a pasar porque ya la pasó Minerva, son la acción de los biológicos. En México tenemos 8 biológicos para psoriasis y una molécula pequeña, 2 moléculas pequeñas ya con el deucratitinib, ¿verdad? Entonces, pues ya es un portafolio amplio de opciones terapéuticas en psoriasis. Entonces, a la derecha tenemos a los antifactor de necrosis tumoral, que tenemos todos, los que están indicados en psoriasis son todos esos, menos el golimumab, que es más que todo para artritis. El P40, subunidad P40, que es el ustekinumab, que es un 12-23.
Y de este lado tenemos a los 17, bimekizumab, ixekizumab, secukinumab y alborozumab, que va a actuar sobre el receptor, y los 23 y el 36, que es el spesolimab, que es para psoriasis pustulosa. Como comentó Minerva, la interleucina 23 tiene una subunidad que se llama P19, a diferencia de la P40 que actúa el ustekinumab. La P19 se ha demostrado que es una subunidad pues muy promiscua, o sea, tiene reacción sobre muchas reacciones inflamatorias en la piel, entonces es una subunidad pues importante de inhibir. Y bueno, cuando uno elige un tratamiento para psoriasis, pues son muchos los factores, como dice ahí, hay que siempre perfilar al paciente y ver qué comorbilidades tiene ese paciente para elegir el mejor tratamiento posible. En este caso, tenemos un árbol de decisiones, donde del lado derecho tenemos a un paciente con psoriasis en piel y artritis psoriásica, y del lado derecho solamente un paciente con psoriasis en piel, y todas las opciones terapéuticas que puede tener dependiendo de las comorbilidades que pueda tener el paciente. Por ejemplo, problemas de insuficiencia cardíaca, enfermedad intestinal inflamatoria, embarazo, etcétera. Y bueno, si nosotros ponemos otra vez lo mismo en relación al efecto de los tratamientos sobre las comorbilidades, tanto la eficacia como la seguridad de los tratamientos, tenemos del lado derecho que casi todos los biológicos son muy seguros y son muy efectivos para los pacientes con psoriasis. Es importante tener metas de tratamiento para un paciente de psoriasis, donde tenemos estas metas de tratamiento que Minerva y varios médicos intervinimos en ellas hace años para hacer una adaptación mexicana de estas metas de tratamiento, donde ahí dice, por ejemplo, que el paciente ya debemos de exigir una mejoría de PASI 75 por lo menos. Antes, con los anti-TNF, se exigía o se decía que el paciente tenía que mejorar un PASI 50, pero ahora con los nuevos tratamientos, con los nuevos biológicos, con los antiterleucina 17 y con los antiterleucina 23, ya se exige que el paciente mejore por lo menos un 75% y en la mayor parte de las veces un 90% o hasta un 100%. Entonces, si un paciente no mejora por lo menos un PASI 75 o un PASI absoluto que tenga un PASI absoluto mayor de 5, entonces tendríamos que modificar el tratamiento. Si el paciente mejora un PASI 90, pues podemos continuar el tratamiento. Y también aquí es importante la calidad de vida. El DLQI también es importante tomarlo en cuenta para elegir también un tratamiento adecuado, ya sea que se conserve el tratamiento si el paciente mejora también su calidad de vida o se cambia también. Y también en estas metas nuevas de tratamiento también se incluyen la mejoría que debe de haber en áreas especiales que antes no se tomaban en cuenta. Las áreas especiales, por ejemplo, la uña, la piel cabelluda, la región palmoplantar y cara y genitales, que ahora es importante también tomar en cuenta para elegir el tratamiento. Y bueno, estos son los efectos de la interleucina 23 en la piel, que ya comentó Minerva, que por ejemplo la interleucina 23 inicia la activación de los TH17 y la producción de IL-17, promueve la sobrevivencia también de los TH17 y también produce niveles elevados de interleucina 17. Entonces es una interleucina pues importante de inhibirla. Y bueno, ya hablando acerca del guselkumab, que es el biológico que nos trata en esta ocasión, es una interleucina 23 que tiene una vida media de 15 a 18 días y las dosis recomendadas son 100 miligramos semana 0, 100 miligramos semana 4 y posteriormente cada 8 semanas. Ahorita se está corriendo un estudio que se llama GUIDE, en el cual se está, a los pacientes súper respondedores se les está aplicando el guselkumab cada 3 o cada 4 meses, también para ver cómo van mejorando, y se ha visto que pacientes mantienen la eficacia con aplicaciones de cada 3 o cada 4 meses.
Bueno, estos son los estudios pivotales, que no voy a entrar en ellos, son muchos los estudios pivotales, pero para que se den cuenta, el Guselkumab es el que tiene uno de los portafolios más amplios de estudio, head to head, por ejemplo, con adalimumab, con ustekinumab, con secukinumab, etcétera. Entonces, estos son los estudios pivotales. Para mí son importantes los estudios pivotales de un biológico, pero para mí lo más importante es la eficacia o los datos que existen, tanto de eficacia como de seguridad, en vida real, que son muy importantes o para mí son más importantes. ¿Quieres? ¿Tú lo vas a dar? Ah, no, mira, yo le voy a dar ese. Sí. Entonces, este es un estudio italiano en el cual se logró una mejoría del PASI 100 a las 52 semanas, o sea, en un año, de 63% de los pacientes. También, bueno, este es otro estudio con 52 pacientes también, donde se vio esa mejoría, también importante. Y PASI 90 también en relación a los estudios pivotales de Voyage 1 y Eclipse, donde se ve que en vida real los pacientes mejoran un 80%, que logran un PASI 90 también de 80%, muy parecido a los estudios pivotales. Acuérdense que los estudios pivotales pues son pacientes así como muy bendecidos, que no tienen ninguna comorbilidad, no son obesos, etcétera, y en vida real pues son los pacientes normales que todos tenemos y donde se ve que hay eficacia casi igual en vida real que en los estudios pivotales. Ahorita se está corriendo un estudio que se llama Gulliver, en el cual se está valorando el efecto del Guselkumab en áreas genital y cara, en área facial y genital también, y pues estos son los resultados preliminares a las 28 semanas, donde se ve principalmente el eritema, la descamación de las lesiones en este estudio. Entonces, ¿por qué Trenfia? ¿Qué se lo vas a dar tú? O, no, pues es el mismo. Entonces, bueno, ahorita con el Trenfia o con los biológicos nuevos, tenemos que esperar una mejoría de PASI por lo menos 90 o 75-90, un PASI absoluto menos de 3 y una calidad de 0 a 1. Sabemos que el DLQI máximo son 30 puntos, entonces el paciente tiene que mejorar o tener una mejoría de 0 a 1. Y bueno, el Trenfia ha demostrado eficacia sostenida, superioridad a otros biológicos anteriores, mejoría de la calidad de vida y es muy seguro. Los antiterleucina 23 probablemente sean hasta ahorita los biológicos más seguros que existen, ¿verdad? Y bueno, siempre que vemos un biológico, el efecto de un biológico sobre alguna enfermedad, siempre tenemos que fijarnos en la sobrevida que tenga este biológico. ¿Por qué? Porque muchos biológicos pueden fallar en el tiempo. Entonces, siempre tenemos que ver la sobrevida. Por ejemplo, este estudio en relación al adalimumab, donde vemos que el Guselkumab sobrevive más que el adalimumab en los pacientes. También acuérdense de la cicatriz molecular que existe en la psoriasis, que está debida a la persistencia de genes inflamatorios en la piel, donde en este estudio, en un subanálisis que se hizo de los estudios pivotales del Guselkumab, se veía que los genes inflamatorios con el Guselkumab disminuían. Entonces, pues ese es otro efecto aparte del tratamiento, de la mejoría clínica que puede haber, y también los linfocitos T reguladores y los linfocitos T residentes de memoria. Los linfocitos T reguladores son los buenos en la psoriasis y los T residentes de memoria son los malos y son los que dan la persistencia de las lesiones en la placa con psoriasis. Entonces se vio que en esos estudios el Guselkumab aumentaba los linfocitos T reguladores y disminuía los T residentes de memoria. Entonces estos son efectos que se han estudiado, se han demostrado en estudios de los biológicos nuevos que antes no se hacían, por ejemplo con los anti-TNF. Y bueno, ya quiero presentarles ya para terminar dos casos. Este es un paciente masculino de 64 años que tiene muchas comorbilidades, es hipertenso, diabético, tiene dislipidemias,
obesidad, insuficiencia vascular periférica, dolor precordial en 2 ocasiones, retención de azoados, está con muchos medicamentos, valsartán, bezafibrato, metformina, asa, clopidogrel, y tiene una psoriasis de 23 años de evolución que ha sido tratada con esteroides tópicos, con metotrexato, por 2 años con poca respuesta, tuvo elevación de transaminasas por el metotrexato, intolerancia gástrica, también estuvo con etanercept por 3 años, luego falló, y luego estuvo con secukinumab, que es una antiterleucina 17, que también por 2 años y luego falla. Tenía un PASI inicial de 28, una calidad de vida de 24, prurito intenso, no era naiva a biológicos, o sea, era un paciente que ya había estado con varios biológicos, no había datos de artritis, entesitis u onicopatía, pesaba 145 kilos y tenía un índice de masa corporal de 52, y pues empezamos con el guselkumab en este paciente. Estas son las fotos de la semana 0. Y bueno, aquí tenemos en una línea de tiempo de tratamientos, todos los tratamientos que tuvo este paciente. Estuvo con metotrexato primero, luego con etanercept, luego con secukinumab, y luego ya con el guselkumab con antiterleucina 23. Entonces, si se fijan, muchos pacientes con psoriasis siguen este tipo de evolución de muchos tratamientos, ¿verdad? Entonces, aquí se espera que los pacientes puedan fallar a los tratamientos. Entonces, aquí es muy importante la sobrevida que ofrezca ese tratamiento. Entre más sobrevida tenga en los estudios, pues es mejor para indicarlo. Y bueno, aquí está ya con el guselkumab, donde vemos la mejoría. Entonces, esta es una mejoría PASI 50 a la semana 4, antes de la segunda dosis de inducción. Y esta es una mejoría semana 4, antes de la segunda dosis de inducción, es la misma. Y ya después mejoría PASI 75 a los 3 meses, antes de la tercera dosis. O sea, con 2 dosis del medicamento logra una mejoría pues, de un 75% del PASI. Y este es otro paciente que tiene 59 años, tiene psoriasis y artritis psoriásica, tiene una artritis de 29 años de evolución, ha sido tratado con AINES, tópicos, Enbrel, o sea, etanercept, metotrexato, y luego estuvo no solamente con Enbrel porque tuvo intolerancia al metotrexato, tuvo hasta con infliximab, tuvo una reacción a la infusión con el infliximab, se lo suspendieron, luego estuvo con adalimumab también, falló, luego estuvo con el ixekizumab, que es una antiterleucina 17 también, y falla. Y, con el TALS mejora bastante, tiene una mejoría PASI casi de 100, pero luego se va a Las Vegas, se vacuna contra el COVID y le pega una eritrodermia. Entonces el paciente viene con la eritrodermia de Las Vegas, se sentía feliz porque estaba bien de la piel y se va a Las Vegas. Entonces, tiene la eritrodermia, llega aquí y otro médico le dio el baricitinib y viene conmigo y yo le doy el Trenfia o el guselkumab y tuvo una mejoría importante. Aquí ya no le quise quitar el baricitinib así de golpe, sino se lo dejé mientras le daba el Trenfia. Entonces el paciente tuvo una mejoría muy importante en 2 semanas casi. Entonces, estas son las lesiones de la psoriasis eritrodérmica. Esa es la fecha, en agosto del 21. Y la mejoría para octubre, pues ya tenía una mejoría muy importante. Se iba a casar su hijo en esas fechas. Entonces, pues estaba muy preocupado de que pues a lo mejor no podía asistir a la boda de su hijo. Entonces, ese paciente tenía artritis, tenía psoriasis. Entonces, aquí hay varias cuestiones, varias preguntas que nos podemos hacer en relación a la asociación de artritis y de psoriasis en piel. Muchas veces solamente vemos entesitis o dactilitis, no vemos una artritis psoriásica bien definida. Entonces, si un paciente tiene una entesitis solamente subclínica, por ejemplo, tiene riesgo de que progrese a artritis psoriásica. Entonces, estos estudios de aquí nos dice, por ejemplo, que un paciente que tiene riesgo de desarrollar artritis psoriásica es un paciente que tiene lesiones en uñas, en piel cabelluda, también se ha descrito
que en región genital o perianal también es un dato que nos puede indicar que el paciente pueda desarrollar una artritis psoriásica. También si la psoriasis es muy severa, pues el paciente tiene también riesgo de tener una artritis psoriásica. La obesidad y los antecedentes familiares pues son importantes. Se ha demostrado que hay daño estructural en el 47% de los pacientes a los 2 años de que inician con algún dato de entesitis, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante la detección de una entesitis temprana y el tratamiento adecuado de estos pacientes. También hay marcadores, también por ejemplo el aumento de la PCR, también el número de articulaciones afectadas y obviamente pues entesitis y dactilitis que nos indican riesgo. Otra cuestión, otra pregunta que nos hacemos también es que si el metotrexato inhibe el daño estructural o la progresión del daño radiológico estructural en los pacientes con psoriasis. Entonces se ha visto que el metotrexate no inhibe el daño estructural en los pacientes con psoriasis. Los biológicos son los únicos tratamientos que evitan que el paciente tenga un daño estructural o una progresión radiológica en el futuro. Tanto los anti-TNF como los antiterleucina 17, los 12-23 y los 23, el guselkumab, y también hasta ahorita también el anti-JAK, que es el upadacitinib, que es un anti-JAK 1, también se ha demostrado que inhiben la progresión radiológica o daño radiológico. La gravedad del daño estructural se correlaciona con la actividad clínica de la enfermedad. Es muy importante que haya una desconexión entre la actividad clínica de la enfermedad y la progresión radiográfica. Y esta se logra solamente con biológicos, principalmente con los anti-TNF, bueno, al principio con los anti-TNF y ahora últimamente se ha demostrado también con los antiterleucina 17 y los 23. Entonces, los dermatólogos, cuando vemos un paciente con psoriasis, es muy importante tratar de detectar una entesitis, una dactilitis o una artritis psoriásica temprana. Es muy importante, ya que el dermatólogo es el primer médico, que ve a un paciente con psoriasis. Entonces, es muy importante la detección temprana de estos pacientes y si gustan o es lo conveniente, pues es enviarlo con un reumatólogo. Y si se puede prevenir la progresión de psoriasis a artritis psoriásica, en este estudio que se llama PAMPA se dio el guselkumab a pacientes que tenían un alto riesgo de tener artritis psoriásica y les dieron a pacientes que tenían, a unos pacientes con artritis y otros que no tenían artritis, y se vio que el riesgo de desarrollar artritis psoriásica a 10 años fue mayor en aquellos que no recibieron medicamentos biológicos. Entonces, los biológicos hasta ahorita son los únicos tratamientos que pueden evitar que un paciente desarrolle una artritis psoriásica. Entonces, el papel del dermatólogo es muy importante en la detección temprana de estos pacientes de la artritis psoriásica. Y bueno, no nos cuesta mucho a nosotros preguntarles si les duelen las articulaciones, si están inflamadas, de perdido tocarle los dedos al paciente, si no están inflamados, preguntar también de dolor de espalda, por ejemplo, etcétera. Entonces, si nosotros detectamos cualquier alteración de este tipo, pues es nuestro deber, obligación de checar a fondo al paciente o enviarlo al reumatólogo para descartar una artritis psoriásica, ¿verdad? Entonces, pues es lo mismo que los dermatólogos siempre deben de trabajar junto con los reumatólogos para el diagnóstico y tratamiento precoz de estos pacientes. Gracias. ¿Cómo estamos en tiempo? Bien. No, el 1, el primero. Gracias, María. Creo que hay otra presentación mía por ahí que dice caso. Bueno, pues creo que salió esta primera. Adelante. Bueno, no sé si era el otro, pero bueno. Ese es un masculino de 26 años con antecedentes familiares, padre con hipertensión, madre con hipotiroidismo, antecedentes personales negados, personales no patológicos, tabaquismo negado y alcoholismo social. Es que había otro, pero bueno, vamos a ver.
Muy bien. El motivo de consulta fue una psoriasis en placas y pues recuerda placas escamosas en su infancia en las rodillas, recibía algo, no lo podía precisar muy bien, desarrollo de más placas en los últimos 4 años con una respuesta irregular, ya saben, a esteroides tópicos. Este caso que les comparto es de la experiencia en un protocolo que hicimos en el hospital universitario, donde saben que tengo el privilegio de colaborar, y que lo vimos en esos estudios que dan origen luego a la aprobación en nuestro país por la agencia que es el COFEPRIS. Entonces, aquí está. Esta es la visita inicial de este joven. Vemos ustedes con este PASI de 25, BCA de 21, una afección de calidad de vida de 12. Eso es en su visita inicial. A la semana 4, se manejó con risankizumab, es otro inhibidor de interleucina 23. Vemos ustedes a la semana 4 bajó ese PASI a 6.4. A la semana 22 lo teníamos en PASI 0. A tuvimos oportunidad de seguirlo durante más semanas y lo tenemos en la semana 40. Sigue en 0, en la semana 100, que fue lo que duró nuestro estudio, seguía también en 0 con algunas discromías presentes. Y entonces, bueno, en mi hospital tenemos también otros recursos, como estoy segura que todos ustedes lo tenemos. Aquí les voy a mostrar a este paciente que recibe fototerapia. Vean ustedes, aquí les podemos mostrar las lesiones de nuestro paciente al inicio, porque pues no siempre tenemos biológicos, no siempre tenemos otras pequeñas moléculas. Y bueno, pues es un recurso que existe. Ese paciente, como decía Mario, el típico paciente con obesidad, con esa grasa abdominal, con esas comorbilidades, y es un recurso más. Quería compartírselos con ustedes rápidamente para ver esto de los respuestas con otros recursos terapéuticos. Había otro mío también por ahí, que decía caso nada más, en la original. Si se van a la presentación mía, ese era es un paciente tratado con guselkumab, con Trenfia. Mientras le encuentran, doctores, ¿algún comentario que quieran hacer? Aquí hay expertos que manejan, Enrique. No se debe de mezclar bari con ningún biológico. Bueno, ahorita acabamos de ir a un preceptor en Valencia, pero fue de hidradenitis supurativa, no de psoriasis. Y allá en Europa es muy frecuente que combinen biológicos con todos los anti-JAK, sin ningún problema. Con todos los anti-JAK. No, cualquier biológico puede ser. Por ejemplo, este paciente que yo presenté tenía bari y tenía el guselkumab, y pues no tenía ningún problema. O sea, los anti-JAK, tanto los biológicos como los anti-JAK, como que hay miedo o cierto temor de darlos porque uno cree que van, y son los tratamientos más seguros que existen en realidad, mucho más seguro que el metotrexato, que la ciclosporina. Entonces, ahorita ya hay tendencias en vida real de dar combinaciones de biológicos y de anti-JAKs. Sí, Jorge. Hablas de esta seguridad que por las vías en las que trabajan no es como los anti-TNF, que era bastante peligroso en pacientes que tuvieran una TB latente. Hace poco leí un artículo de que algunos centros cuestionan la utilidad del cuantiferón TB y de la placa de tórax, particularmente para este tipo de biológicos, al punto de que ellos no lo piden si el paciente no tiene factores de riesgo, considerando que pues están en otro tipo de países donde es mucho menos frecuente la tuberculosis, pero ellos consideran factores de riesgo si trabajas en el hospital, si tienes contacto con pacientes con
familiares con TB o síntomas de TB. Si no hay ninguno de esos, no le piden ni su placa ni su Quantiferon Gold. Dentro de los protocolos de cualquier biológico anti-JAKs, siempre hay que hacer un screening tipo anti-TNF. O sea, en todas partes que yo sepa, siempre los hacen. Y están escritos. Un paréntesis nada más, a la gente que nos acompaña en línea, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer también en línea, por favor. Discúlpame, Mario. Aún los antiterleucina 23, que son muy seguros, y 17, que son muy seguros para TBE y para otro tipo de infecciones, yo siempre les hago el screening normal yo siempre les hago Quantiferon, no les hago PPD, porque el PPD es muy irregular, no hay diferentes tipos de PPD, algunos son de buena calidad, otros no, otros dan muchas falsas positivas, etcétera. Esa experiencia nosotros la tuvimos en la UMAE, cuando yo estuve en la UMAE que hacíamos mucho PPD y había muchos PPD diferentes. Entonces, el Quantiferon es el más indicado, el más específico, el más sensible para TB. Entonces, en todas partes lo hacen. Hasta ahora, por ejemplo, para usar biológicos en hidradenitis, están haciendo también Quantiferon y a veces hasta teletórax, panel hepático viral, etcétera, ¿verdad? Pero eso, doctor Jorge, algunos médicos toman esa decisión, me supongo, porque está descrito, o sea, dentro de las guías o el protocolo, ahí está puesto, aún en Dinamarca. Ah. Ah, sí. De riesgo, sí. Pero Pues sí, aquí pues, yo creo que por simplemente estar en México, ¿verdad? Como factor. Ajá. No, pero bueno. no. Híjole, bueno, sí nos ha tocado ver que se reactiva Coxi TV y no está lindo. Y en cambio cuando ya lo tienes y salió positivo, pues das los tratamientos y yo los mando con el que me dice que al mes se los dé, ¿verdad? Porque hay unos que te dicen a los 3 meses, a los 4 meses, hay otros que quieren que a los 9 meses, pero pues ya con una seguridad. Por ejemplo, yo en la UMAE pues teníamos solamente anti-TNFs. Entonces, yo nunca tuve, todos los pacientes que traté en varios años, nunca tuve ninguna TB ahí. Tuve una TB por esteroides en un paciente con pénfigo, que no le hacíamos el PPD ni el screening de tuberculosis, y que se debe de hacer, no solamente con los biológicos, sino con otros inmunosupresores y con esteroides, ¿verdad? Que eran tan irregulares los resultados de Quantiferon y PPD, que en un futuro posiblemente se fuera a pedir un TAC de tórax. Pues sí, un TAC, una teletórax. Pero yo pienso que el Quantiferon es muy específico, muy sensible para TB. Bueno, ni modo, ahora van a ver mi caso. Ya que el presidente nos dio permiso, así es que ahora para qué. Muy bien, entonces, este es este joven de 33 años, abuela paterna con psoriasis en placas y artritis psoriática, su padre con psoriasis en gotas diseminada en tratamiento con secukinumab. A él lo tratan, creo que el ejército le daba a él. Y no, bueno, aquí está, antecedentes personales, déficit de atención, para lo cual recibe el metilfedinato, ansiedad, recibiendo escitalopram. Muy bien. Él inició desde los 10 años de edad con pequeñas placas en codos que se dían con cremas no identificadas. Ya saben la historia, ¿no? Se pierden en la historia, pero 3 años antes ya empieza con lesiones en placas más diseminadas, recibiendo esteroides tópicos. Tengo oportunidad de verlo en la consulta, no encuentro datos de artritis psoriática y sí una exacerbación importante de su problema en los últimos 6 meses. Esta es el paciente el 12 de noviembre del 2022, en la primer consulta podemos ver la afección tan importante que tiene en la piel cabelluda, en la cara.
Muy bien, esa es la primera consulta. Vean ustedes aquí, estas placas tan gruesas que parecían ahí como acorazarlo, ¿no?, a este paciente. Primer consulta. Vemos estas grandes placas por aquí. Y entre que le platicas y entre que llena su seguro, su formato de seguro y lo va a autorizar, lo inicia hasta febrero. Y vemos cómo le comentaba al doctor Jorge, cómo le creció este corazón que tenía aquí, esta placa iba creciendo. Este día, y es más, yo le inyecté la primera dosis, es el febrero 13 del 23, con su inicio de tratamiento, en este caso con Guselkumab. Estas son las fotografías del día que él inició. A los 5 meses de tratamiento así lo tenemos. Tengo otras fotos por ahí, pero quise compartirles las más representativas. 15 de julio, los 5 meses de tratamiento, pues ustedes recuerdan cómo estaban estas placas. Y esto es del 24 de febrero de este año, con 1 año de tratamiento. Y pues vean ustedes ese PASI, ¿no?, en 0. Este es Guselkumab. Y bueno, pues creo que, a ver, pues yo terca que quiero anunciar el Regioderma. Aquí está, mayo no sé qué, pero es mayo del 2025. Y creo que también, pues que vamos a tener el Mundial, ¿no?, en el 2027. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, doctores. Una pregunta de la doctora Graciela Cantú. Nada más que antes de hacer la pregunta, ¿podemos poner el QR, por favor? Este QR es para que suban su información y les podamos dar su diploma con puntaje para el consejo. La doctora Graciela Cantú hace la pregunta de muchas felicidades, excelentes presentaciones. Una vez que alcanza PASI 0, ¿cuánto tiempo más se continúa con Guselkumab? Pues siempre yo les digo, mira, no me vayas a empezar a presionar antes de 2 años, porque la presión es para cuando si ya no tengo y ya me lo quito y ya ahora cómo le voy a hacer, ¿no? En la vida real a veces se te desaparecen, simplemente ya no van, y por allá de los 2 años regresan, oye, ya me está empezando a aparecer otra vez. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta, Graciela. Creo que eso pues se va a ir dando con la vida. Hay un grupo de gente en Latinoamérica que ya estamos trabajando a decir, vamos a suspenderlo. ¿Por qué? Por costo, por nuestra población, por todo lo que ustedes ya quieran, o porque los pacientes simplemente lo suspenden. Entonces, yo no tengo la respuesta, Mario. Bueno, se puede hacer el tratamiento intermitente, pero una ventaja de los, como dijo Mine al principio, de las antiterosina 23, es que son los únicos biológicos que se han demostrado que si el paciente responde muy bien y se suspende, casi un 12%, 13% se mantiene sin lesiones hasta por 1 año. Entonces, porque cambia toda la onda de los TH17 activos inflamatorios, los cambia y los hace reguladores. Y esos reguladores se mantienen por mucho tiempo, más que con cualquier otro biológico. Sabemos que cuando el paciente está con anti-TNF y lo suspende, pues al mes o 2 meses, ya el paciente casi tiene el mismo PASI original. Y con los 23 no. Entonces son los únicos biológicos que se ha demostrado que pueden tener una mejoría importante aún sin la aplicación del biológico. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Yo quisiera hacer algo. Tengo la fortuna de estar haciendo investigación clínica de hace 10 años y lo que comentaba el doctor Mario Maya de como dermatólogos pegar al dermatoscopio la uña en los pacientes con psoriasis es súper valioso, sobre todo cuando ven las hemorragias en astilla y los pequeños pitings. A veces se correlaciona el dolor articular del dedo con las hemorragias en astilla y eso lo hemos visto en los pacientes con artritis psoriásica sobre todo. Entonces es algo muy valioso que podemos hacer nuestra consulta con cualquier paciente con psoriasis y hacer detecciones oportunas. Muchas gracias, doctores, por su presentación y enriquecer esta comunidad.